Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Bendiciones. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está, Pastor? Bendiciones. Mi hermano. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho a mi hermano. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, bendiciones. Vamos a esperar un minutito más para que ingresen los compañeros y empezamos, ¿ya? ¿Dónde partido? Seguramente, somos 4 nomás aquí ahorita. Ya. Entonces vamos a... Está haciendo bastante frío, ¿no? Sí, está haciendo. Estamos con mucho frío. Bien, mis amados hermanos. Vamos a orar para empezar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú permites que nos reunamos, Padre Santo, a través de este medio, Señor. Tu Santo Espíritu sea quien nos guíe, Padre amado, quien nos enseñe, quien nos redarguya, Padre bueno. Padre Santo, que de nuestra boca solo salgan palabras, Señor, de edificación, Padre amado, para que podamos todos edificarnos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar entonces con la sesión de aprendizaje. Nos toca ahora revisar a los reformadores, ¿correcto? Los reformadores. Teníamos en la primera sesión, vimos y nos sorprendimos, ¿no? De que habían 4 pre-reformadores, Pedro Baldo, Jan Hus, Savonarola, Wycliffe, ¿no? Quienes habían sido quienes se opusieron, ¿no? Cada uno de diferentes maneras. Creo que todos fuimos conmovidos con la historia de Pedro Baldo, ¿no? Un hombre que tenía condición económica y que recibe al Señor, pero que deja todo, ¿no? Deja todo por ese amor que siente por nuestro Señor, ¿no? Y entonces esto nos lleva a reflexionar acerca de nuestro rol como protestantes, ¿no? ¿Por qué el Señor permitió que la iglesia protestante, una vez más, la iglesia de los seguidores de Cristo, con todas las imperfecciones que pueda tener la iglesia católica doctrinalmente, por la secuencia de la costumbre que tiene, ¿no? Porque la iglesia católica se basa en las costumbres, en las tradiciones de la iglesia, ¿no? Entonces, al margen de ello, de alguna forma, si nosotros hemos conocido a Cristo, de alguna manera hemos sabido de Jesús, ha sido a través de las campañas de misiones que hace la iglesia y que se consolida con los misioneros en esa oleada ya del protestantismo, ¿no? Y es donde nosotros, en el Perú sobre todo, con esos movimientos, con estos misioneros que llegan, se establece la iglesia tal como la conocemos. Buenas noches, mi hermana Cristina Silva, nos está escribiendo ahí en el chat. Entonces, con cuidado nomás, hermana, porque creo que usted está en la calle, cuidado con su celular. Sí, maestro, estoy en Piura, he viajado y estoy en el terminal. Ya. Ya, hermana, con calma nomás, hermanita, con calma. Ya, pastor, gracias. Ok, bien. Entonces, nosotros aparecemos en ese escenario mundial, ¿no? Yo voy a compartir porque ahora, ya después de haber visto a Wycliffe, después de haber visto a Pedro Baldo, después de haber visto a Savonarola, a estos pre-reformadores, 3 de ellos, recuerden, 3 de ellos murieron, ¿no? Murieron, fueron sacrificados, ejecutados, ¿no? Porque simplemente se opusieron y trataron de manejar la iglesia desde un punto de vista de defensa de la escritura, ¿no? Y ese es el gran desafío que tendrá
la Iglesia Católica para poder alcanzar pues este proceso de renovación, ¿no? Ya hay dentro de la Iglesia Católica movimientos internos, como el grupo de catecúmenos, por ejemplo, ¿no? Pero, pues bueno, ya tenemos nosotros en cuanto a la historia, tenemos también una visión acerca de lo que la Iglesia Católica va a significar en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, hoy día, mis amados hermanos, vamos a tocar el tema de los reformadores. Ya no estamos en los pre-reformadores, ahora entramos a los reformadores. Y bueno, ¿quién es digamos, el nombre, ¿no?, que más se recuerda cuando se habla de reforma? Martín Lutero. Martín Lutero. Bien, mi hermana Cristina. Martín Lutero. Él es el reformador que, bueno, de más notoriedad por el planteamiento. Hoy día vamos a ver bastante de Martín Lutero. Ya vamos a ver bastante de él. Voy a presentarles en este momento. Maestro, disculpe, contestó la hermana Marcia. Me ganó. Perdón, hermana Marcia. Ajá. Hermana Marcia, entonces, ok. Buenas noches. Ok, gracias, hermana Cristina. Bien, hermana Marcia, excelente, Martín Lutero, ¿no? Entonces, voy a compartir aquí, a ver. Juntos esta diapositiva, usted la voy a subir allí en el aula. Vamos a compartir aquí. Están entrando nuestros hermanos, seguramente vamos a... Bien, vamos a ver la reforma protestante y la contrarreforma católica, ¿correcto? Y luego de ver algunos apuntes rápidamente, vamos a utilizar... buenas noches, ¿cómo está, hermano? Vamos a usar la metodología que usáramos la semana pasada. Vamos a ver esta secuencia de documentales que tiene Byte, ¿no? O Vite, como deseen pronunciarlo. Y a partir de esos videos vamos a hacer los comentarios, ¿no?, para poder ir avanzando con esta sesión de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos la reforma protestante y la contrarreforma católica. Los procesos de reforma religiosa tuvieron lugar a inicios en el siglo XVI, ¿correcto? ¿Cuándo fue, en qué año se produjo la reforma por parte de Lutero? A ver, ¿quién se acuerda? En 1517, pastor. Sí, algo de 1519, 1519, 1520. 1517, ¿no? 1517. No bien la fecha. Ya, a ver, 520. 1520, de entre 1517 y 1520, ¿no? Bueno, los textos que yo he revisado dicen 1517, ¿no? 1517, Martín Lutero se pone como la fecha en el que se establece la reforma, ¿no? El levantamiento de Lutero, la presentación con actos simbólicos como la presentación de las 95 tesis, que vamos a ver también un video relacionado con eso. Entonces, la reforma protestante, la Iglesia Católica venía desde el final de la Edad Media perdiendo su identidad, ¿no? El gasto en lujos y preocupaciones materiales estaban tirando abajo el objetivo fundamental de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Que obviamente la de Occidente, ya sabemos que la de Oriente se había ido en el año 1000, ¿no? 1054, la Iglesia de Oriente se había separado, ¿no?, de la Iglesia Occidental. Y recuerden que ambos, el patriarca de Oriente y el Papa Romano, se excomulgaron unos a otros, ¿no? Los dos se dijeron, tú eres un apóstata, y el otro también, y los dos se excomulgan, ¿no? Imagínense esa pelea, pero a nivel macro, ¿no?, de toda la humanidad, de la civilización de ese tiempo, en el año 1054. Luego de allí, desde el año 1054, ha habido una serie
de movimientos internos en la iglesia, ¿no? Movimientos que lo que pretendían era cambiar la dirección que había tomado la Iglesia Católica, la historia, pues, de algunos papas que vamos a ver también, la historia de algunos papas que en verdad distaba mucho, pues, de una identidad cristiana, ¿no? Y entonces, ya imagínense, de 1054, solamente hay 500 años aproximadamente entre esta gran división entre la Iglesia de Occidente y de la Iglesia de Oriente, solamente hay 500 años aproximadamente, hasta 1517, donde se levanta otra vez, ¿no? Recordemos que los pre-reformadores son del siglo XIII, ¿eh? O sea, 1215, Pedro Baldo, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Los otros reformadores también son del siglo XIII, entonces siempre hubo movimientos, pero la Iglesia, ¿no? En este caso la de Occidente, lo que hacía era eliminar esos esfuerzos por querer cambiar ciertas actitudes de la Iglesia. También le hemos dicho, pues, que existían las órdenes mendicantes, ¿no? San Francisco de Asís es una de las figuras dentro del catolicismo que hace el voto de pobreza, ¿no? Los franciscanos, los sacerdotes franciscanos, siguen ese voto de pobreza, es decir, ellos no, un franciscano pues no debería, ¿no? De tener pues lujos, nada de eso. ¿Por qué? Porque el líder de la orden franciscana, San Francisco de Asís, lo que hizo fue hacer porque su máquina se apagó. Ya. Estamos ahí como 10 minutos así pasando un traba. A ver, ya, ok. Entonces, un momentito, por favor. A ver, reforma. Entonces, estábamos en que la Iglesia Católica venía desde el final de la Edad Media perdiendo su identidad, ¿no? Y que aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, en que dentro de la Iglesia Católica siempre han habido movimientos que criticaban las actitudes de los gobernantes de Roma, ¿no? Pero muchos de ellos se quedaban dentro de la Iglesia. Y a los que no se quedaban, que eran muy complicados, como los pre-reformadores, 3 pre-reformadores son ejecutados, hasta que aparece, ¿no? Ya en el siglo XVI, aparece también junto con el Renacimiento, con corrientes filosóficas muy fuertes, y eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Unas corrientes filosóficas muy fuertes en la Edad Media, en donde aparece también nuevamente la figura de Lutero, por ejemplo, de Calvino, quienes nuevamente, ¿no? Nuevamente ponen en tela de juicio el liderazgo del papado romano, ¿no? Y sobre todo la doctrina romana. Y entonces la Iglesia vuelve a tener otro cisma. En el año 1517, Lutero se levanta y a partir de allí se cuenta ya otra separación. El movimiento de reforma, el movimiento protestante, como le llamamos, ¿no? El movimiento protestante. Por supuesto, pues el catolicismo romano recién hace pocos años, a partir de Juan Pablo II, es donde se nos ha vuelto a clasificar como hermanitos separados, ¿no? Somos los hermanitos separados, los malcriaditos, pues, que se han ido, ¿no? Entonces, pero somos hermanos. Entonces, eso es algo que, bueno, la Iglesia Católica ha tenido cambios sustanciales en la orientación, ¿no? Porque también les ha llamado nuestros hermanos mayores al judaísmo, ¿no? Entonces, a los judíos les ha dicho que son nuestros hermanos mayores. Entonces, nuestros hermanos mayores, los judíos, y los hermanos separados, los protestantes, ¿no? Y ellos son, pues, la Iglesia de Pedro, ¿no? Entonces, así va discurriendo todo este entorno para poder, que se va gestando, donde se va gestando la reforma. Las causas de la reforma: la burguesía comercial en plena expansión en el siglo XVI estaba cada vez más inconforme porque los clérigos católicos estaban condenando su trabajo, los beneficios y lucros de un sistema capitalista emergente, ¿no? Eran vistos como prácticas condenables por los religiosos.
¿no? De alguna manera, la Iglesia Católica con su oscurantismo, ¿no? De alguna manera frenaba los ímpetus capitalistas, ¿no? Entonces, probablemente, pues aquí, Marx, Engels, que los socialistas, como existen también dentro de la Iglesia protestante, movimientos que toman el aspecto revolucionario del Evangelio, ¿no? Sobre todos aquellos movimientos que nacen en los años 80, ¿no? Donde el caso de Gutiérrez, ¿no? Este sacerdote católico que establece la teología de la liberación, ¿no? Y en donde obviamente allí hay muchos rasgos socialistas, inclusive pues se pone a Jesús como con una imagen del Che Guevara, ¿no? Un personaje revolucionario, ¿no? En los años 80, un Jesús revolucionario, ¿no? Y ojo que esto, hermanos, amados, no solamente es un tema aislado, sino que hay corrientes teológicas que siguen este alineamiento, esta proyección social, ¿no? Entonces, el movimiento, para ser exactos, bueno, para dar un plus sobre este tema desde el punto de vista político, la iglesia evangélica, aunque muchos de la iglesia evangélica digan que no participan en política, la iglesia evangélica desde la época de Fujimori, ¿no? desde el año 2000, la iglesia evangélica ha participado activamente, ¿no? Los pastores de muchas denominaciones cristianas participan en política, ¿no? Entonces, esta forma de ver, ¿y por qué participan en política? Porque la teología de la liberación, además de conceptos dentro de la iglesia protestante, que se inclinan hacia la defensa, la lucha de los valores, ¿no? Están más orientados hacia la izquierda. Entonces, esa orientación hacia la izquierda, políticamente hablando, ha hecho de que muchos pastores estén involucrados en política, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos analizando esta parte? Porque si nuestro autor, Rafael Aguirre, estamos usando material de Rafael Aguirre, acá se habla de que estaban condenando su trabajo, los beneficios y lucros de un sistema capitalista emergente, eran vistos como prácticas condenables por los religiosos. De alguna forma, mis amados hermanos, yo estuve escuchando también a Antonio Piñero en alguna reflexión que él hacía sobre el rol de la iglesia, del oscurantismo, a pesar de que ha sido una etapa muy dura y crítica de la iglesia católica. Imagínense si no hubiese habido esos casi 1000 años, ¿no? Esa cantidad de tiempo en donde de alguna manera se frenó, ¿no? Se frenó el ímpetu de la ciencia. Estamos al borde, esa es la gran paradoja, ¿no? Y Dios es sabio, pues, porque estamos al borde en este momento, amados hermanos, de una tercera guerra mundial, ya sean acomodados en el espacio geopolítico mundial, ya se ha acomodado los dos grandes bloques que van a producir lo que para nosotros como creyentes sería pues la guerra, que va a ser la más grande de todas las guerras que haya existido en la historia de la humanidad, ¿correcto? Y ya están agrupados los dos frentes, ¿no? Los chinos con los rusos, con los árabes, sobre todo la línea árabe ultra ortodoxa, ¿no? De Irán, por ejemplo, en donde hay pues cantidad de tropas, ¿no? Y de implemento bélico frente a Israel, a Estados Unidos y la Organización Nacional del Atlántico Norte, de la OTAN. O sea, ya están separados. Ya están enfrentándose en Crimea, por ejemplo, en la península de Crimea, en Ucrania, que Crimea es una península que capturó Rusia hace poco y que se la ha anexado a Rusia, y que los de la OTAN están ayudando a Ucrania para que recupere, y ahí han hecho ejercicios militares, tanto los rusos como las Fuerzas Armadas de la OTAN. Entonces ya estamos en el comienzo de una guerra. Y esta guerra
va a ser pues definitivamente la guerra, la madre de todas las batallas. ¿Y por qué lo decimos? ¿Por qué nosotros podemos estar convencidos de que eso va a ser así? Cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿correcto? O sea, cumpliéndose justamente lo que dice la palabra de Dios, ya el escenario a nivel real, palpable, objetivo, ya está preparado. Y va a ser la madre de todas las batallas porque nunca en la historia de la humanidad tenemos armas de destrucción masivas tan potentes como las que existen en el siglo XXI, producto del desarrollo de la ciencia. Entonces la ciencia ha avanzado tanto, pero como siempre, pues lamentablemente, porque la Biblia siempre lo ha explicado, el problema no es un problema de sistemas, el problema está aquí en el corazón del ser humano, ¿no? Está acá en el hombre está el problema. Entonces, en vez de utilizar toda esa tecnología para ayudarnos, para hacer un país, o perdón, una nación, una única nación a nivel mundial de hombres que se amen, se respeten, ¿no? Unos a otros, lo que hacemos es utilizar toda esta inteligencia para cómo destruir al prójimo, ¿no? Entonces, hacia eso está encaminándose todo esto. Entonces, todo lo que está pasando ahora, mis amados hermanos, es consecuencia. O sea, todo lo que nosotros vivimos ahora es consecuencia de aquello que ha sucedido en el pasado. Entonces, cuando nosotros estamos analizando un aspecto de lo que ha sucedido en este momento, es una serie de acontecimientos que han sucedido en el pasado, en el devenir histórico. Por eso la importancia de saber historia. Por eso que nosotros tenemos que entender la historia, los procesos históricos, ¿no? Porque de esa manera, en teoría, no deberíamos de volver a cometer los mismos errores, ¿no? Y seguramente por ahí nuestro hermano Enrique tendría algo que opinar en ese sentido, ¿no? Pero lamentablemente no deberíamos de cometer los mismos errores, pero lamentablemente el ser humano comete nuevamente los mismos errores, ¿no? Y volvemos a ese círculo vicioso y estamos en peligro, ¿no? No solo porque además esta pandemia, mucho se sospecha que esta pandemia, aunque en algún momento se dijo que no, pero siguen las dudas acerca de esta pandemia en donde se cree que ha sido pues una guerra biológica, ¿no? O sea que estamos hablando de una guerra bacteriológica para ser más exactos, ¿no? Entonces, donde acá se están utilizando elementos biológicos, ¿no? Para poder diezmar al enemigo, ¿no? Entonces, allí hay un espacio para poder razonar, ¿no? ¿Hasta aquí hay algún comentario? Por otro lado, el Papa recaudaba fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma con la venta de indulgencia, ¿no? Ventas del perdón de los pecados por dinero. La indulgencia era la remisión, es decir, el perdón que hace la Iglesia Católica de las penas debidas por los pecados. Indulgencia plenaria, la que redime, dice, libera una pena en su totalidad. En el campo político, los reyes estaban descontentos con el Papa por sus muchas interferencias en las tareas que consideraban de gobierno, el poder temporal del Papa. Hay una historia, mis amados hermanos, respecto de esta relación de poder entre la Iglesia y su par político. Entonces, la política y la Iglesia han estado unidas siempre, ¿no? Y es más, la política y la Iglesia están unidas en el Antiguo Testamento, porque recuerden que Israel tenía un gobierno teocrático, o sea, la política y la Iglesia en el génesis de su formación como nación, ¿no? En la formación del pueblo de Israel,
a pedido del pueblo de Israel, es una teocracia. Entonces hay una relación directa. Hay una relación directa de la cual no puede escaparse, y además se ha demostrado que a través de la historia la política ha intervenido directamente sobre todos los procesos de los más importantes, de los hitos que han marcado la historia, ¿no? Como por ejemplo, ni hablar del Concilio de Nicea, ¿no? Entonces hay una serie de hitos que se han venido sucediendo, en donde la iglesia y la política han estado. En algún momento la iglesia estaba por encima del poder político, y en otros momentos el poder político estaba por encima del poder religioso, ¿no? En algún momento también el poder político desplaza al poder religioso, lo anula, pero por muy poco tiempo, y luego nuevamente el poder religioso toma el control, y hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días, hace poco ha habido una reunión nuevamente, ¿no? De donde el Papa ha convocado pues a todas las iglesias, y ojo que hay representantes protestantes, ¿eh? Dentro de ese grupo, donde se reúnen todas las religiones del mundo, ¿no? Lo que se está denominando como el ecumenismo, ¿correcto? No se vaya a confundir el ecumenismo con el catecumenismo, que es un movimiento de reforma en la Iglesia Católica del siglo XX, ¿no? Entonces, que apunta hacia las raíces hebreas, peregrinan a Jerusalén, y han dejado un poco las imágenes, ¿no? Casi la han desaparecido, porque ellos no piensan que no debe haber esa práctica idolátrica, ¿no? Yo he conversado con algunas personas de este movimiento catecúmeno, y me ha sorprendido que efectivamente, en verdad, les están enseñando eso, ¿no? Les están enseñando que no se debe de arrodillar ante imágenes. Y eso ya es algo interesante, ¿no? En el siglo XXI. En el siglo XXI, el que estén enseñando dentro de la iglesia, pero se da cuenta que son movimientos de reforma dentro de la iglesia. En este caso, Quique Argüelles, que es el líder de este grupo y quien habló con el Papa, expuso sus razones, y el Papa aceptó, ¿no? Que él siga practicando, que no se vaya, ¿no? Que se quede dentro de la Iglesia Católica y siga practicando, respetando la autoridad del Papa, ¿no? Entonces ellos dicen, no, ya no adoramos imágenes, ya, bueno, es un gran avance, ¿no? Es un gran avance, una gran reforma. Han regresado a las raíces hebreas, estudian hebreo, se van a Jerusalén, practican las fiestas del Antiguo Testamento, están practicándola de una manera no tan judaizante, pero la están respetando los tiempos. Entonces los catecúmenos es un movimiento de reforma dentro de la Iglesia Católica. Para que ustedes vean que siempre esto no es algo que ya pasó y que ahí quedó, no, sigue habiendo movimientos de reforma, así como también en la Iglesia Protestante, ¿no? En la Iglesia Protestante también hay movimientos, pues, que cambian. De aquí ha salido, de las iglesias protestantes pentecostales, ha salido el último movimiento, bueno, han salido un montón de movimientos, pero al que me quiero referir es al judaísmo mesiánico. Los líderes del judaísmo mesiánico son, ¿no?, en su mayoría pastores, y muchos son pastores de las Asambleas de Dios, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conocer a 3 pastores de las Asambleas de Dios que han terminado en el movimiento mesiánico, ¿no? Y uno de ellos, para comunicar la experiencia que tuve en este proceso de investigación con los judíos mesiánicos, ¿no? Uno de ellos, hace poco que tuve un contacto con él nuevamente y comenzamos a conversar, pues ya terminó apartándose de la fe de Jesús, ¿no? Me dio mucha lástima, me dio mucha pena, porque yo entendía su deseo, así como Quique Argüelles en la Iglesia Católica. El Señor le puso el tema del hebreo, de las fiestas, y lo habló con el Papa, ¿no? Le conversó. Y en el caso de muchos pastores de las Asambleas de Dios, que, bueno, tienen este deseo ferviente por las cuestiones judías, ¿no? Pero el peligro está en eso, pues, ¿no? Entonces la Iglesia Católica ha sido más inteligente, ¿no?
en ese sentido. La Iglesia Católica les ha permitido a este grupo que no se vaya, ¿no? Les ha permitido que practiquen dentro de la supervisión de los entes católicos más altos, ¿no? Y claro, sometidos a la autoridad del Papa, pero ellos practican una corriente diferente, donde inclusive las imágenes ya no se están usando, ¿no? Como en las demás iglesias católicas. Pero en la iglesia protestante ha habido un problema, ¿no? Y el problema más grande, el punto culminante de este problema es que estos pastores, en relación a los pastores de las asambleas de Dios que se han salido, y yo les repito, no estoy hablando teoría, yo estoy hablando práctica, ¿no? Yo conozco a esos pastores, yo he conversado con ellos, y uno de ellos ha terminado negando a Jesucristo. O sea, como no se le permitió de alguna manera mantener estas prácticas, había mucha discusión, los dejamos que se fueran, se separaron, ¿no? Iglesias se partieron en el Callao Ayuna, ¿no? En el Callao Ayuna de un pastor de las asambleas en Los Olivos hay otra, de otro pastor de las asambleas de Dios del Perú. Entonces, y finalmente se separaron y dos de ellos todavía se mantienen, creen en Jesús o Yeshua, como más se le habla en este tipo de congregaciones, ¿no? O se le nombra, pero en el caso de este grupo de los Olivos, ellos ya han rechazado la mesianidad de Jesucristo. Algo muy triste, en verdad me entristeció muchísimo. Le hablé, le dije que repensara, que resumiera el estudio, ¿no? Pero en el afán de llegar al judaísmo, en ese momento, ¿no? La única forma de llegar al judaísmo es negando a Cristo. Entonces, niegas a Cristo y los judíos te van a aceptar, ¿no? Porque amas al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Porque sigues el Antiguo Testamento, ¿no? O el Tanaj, porque estás buscando las raíces hebreas. Perfecto, tú, ven, te acepto, pero tienes que dejar tu idolatría, ¿no? La idolatría se llama Jesús. Entonces tú dejas a Jesús y te abrimos la puerta, ¿no? Para que tú puedas entrar. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado en nuestras iglesias, amados hermanos. Entonces, si hay alguien que tiene este deseo de saber el hebreo, de que el Señor pone, porque estos son los tiempos, ¿no? Nos vamos a juntar con el pueblo de Israel. Y entonces el Señor ya está comenzando a movernos para poder unir. Eso es lo que dice Pablo. O sea, Pablo dice de que en Romanos 11, dice que nosotros vamos todo Israel finalmente verá al Señor. Y si todo Israel ve al Señor, entonces implica que nosotros vamos a llegar. Y yo le puedo asegurar, por lo que he visto la cultura judía y la forma como se plantea el judaísmo, que ellos no van a dejar el Shabbat. O sea, para ellos está claro que es el sábado, el día, el Shabbat, que empieza el viernes en la tarde, que es el día que el Señor separó, ¿correcto? Entonces ellos no lo van a dejar. Entonces, de alguna manera, el Señor, creo yo, que está preparándonos a todos, aún allá y acá, para que cuando ya ha llegado este momento, nosotros de alguna manera encajemos poco a poco y podamos ser un solo pueblo, como él lo ha profetizado Pablo en Romanos, capítulo 11. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, disculpe, por ejemplo, si la Iglesia Católica ya está dejando, por ejemplo, los ídolos, tal vez dentro de poco ya dejen las procesiones también. ¿Ya dejen la qué? Las procesiones. Ah, mire, claro, esperamos que sí, ¿no? Al menos este grupo de catecúmenos, y yo he conversado con ellos aquí en la avenida Universitaria, para el que tenga curiosidad, que está acá en Los Olivos, en la avenida Universitaria con la avenida Perú, en ese cruce, ¿no? Yendo hacia Lima, cruzando la avenida Perú hacia la mano izquierda, allí hay una iglesia que se llama la Iglesia de Todos los Santos, ¿ya? Ese grupo que está allí en esa iglesia son catecúmenos. Y entonces yo fui para ver, ¿no? Yo quería saber, me enteré, estaba investigando los catecúmenos, y entonces de pronto apareció esa dirección. Y yo dije, wow, está cerquísima. Señor, Padre Santo, oré, y dije, Señor, quiero saber,
¿no? Quiero saber qué es lo que está pasando allí. Y el Señor me permitió ir, y mire, yo fui un día y ahí estaba uno de sus líderes, y tuve oportunidad de conocer. Yo me presenté, hablé, le dije, mire, yo pertenezco a tal, soy teólogo, estoy estudiando, y me parece interesante lo que he visto en Internet, y quisiera saber hasta qué punto lo que dice en Internet es verdad, ¿no? Sobre todo con el tema de las imágenes. Y entonces allí me explicaron que efectivamente, entonces a ellos les están enseñando, a ese grupo en particular, ¿no? Les están enseñando acerca de las imágenes. Rogamos al Señor, mis amados hermanos, ¿no? Rogamos al Señor que, como dice nuestro hermano José Alfredo, ¿no? También, pues, poco a poco va a ir cayendo todo esto, esa falsa doctrina, ¿no? Poco a poco seguramente va a ir cayendo eso, mi hermano, que así sea en el nombre de Jesús, ¿no? En el nombre de Jesús, que así sea, ¿no? Pero esos son los movimientos de reforma, hermanos. Así sucedía en el año 1200, así sucedió en el año 1000, así sucedieron las discusiones teológicas de la época del cuarto siglo, el concilio de Nicea, ¿no? Grupos que pensaban de una manera, grupos que pensaban de otra manera. Nunca la iglesia del Señor, ni en el pueblo de Israel, mis amados hermanos, todos pensaron igual. Nunca. El único pensamiento, ¿no?, que nos une desde Israel es que creemos en un solo Dios. Eso nos une con Israel, con el Israel actual, con los judíos del siglo XXI. ¿Qué nos une? Nos une que creemos en un solo Dios. Y segundo, en el caso del cristianismo, que creemos que Jesús es el Señor. ¿Correcto? Eso ya nos une a los protestantes. Pero lo que nos une al judaísmo es el hecho de que creemos en un solo Dios. No creemos en dos dioses, no creemos en tres dioses, ¿no? Ninguno de nosotros piense que ni se vaya a imaginar, hermano, que cuando hablamos de la Trinidad hablamos de tres dioses. No es una triunidad, ¿no? No estamos hablando de tres dioses. La Trinidad es un concepto diferente que en su momento se va a estudiar, ¿no? Y tiene otro sentido, ¿no? Pero nosotros, igual que los musulmanes, creemos en un solo Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro absolutamente eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, mi hermano Alfredo. Pastor, una consulta. Dígame. Tal vez, no sé, pero bueno. Siempre he tenido esta duda, ¿no? Si el pueblo judío, bueno, el Señor dijo, no, que el sábado se tenía que guardar. ¿Desde qué momento o por qué nosotros le servimos al Señor o vamos al culto los días domingos? ¿Es que ha cambiado el calendario o cómo es eso? Porque no tengo dudas. Claro, está bien. Está bien, hermana. En realidad, cuando yo también tuve esa duda hace 10 años más o menos, ¿no? Cuando comencé a leer las escrituras, cuando comencé a estudiar el hebreo, cuando comencé a buscar las raíces hebreas, cuando comencé a indagar, entonces allí vino esta pregunta, ¿no? ¿Por qué y en qué momento? O sea, ¿por qué nosotros domingo? ¿Por qué los judíos los sábados, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, lo que dice la Biblia es que es el día sábado, es el Shabbat. Y el día para el judío, desde el punto de vista bíblico, empieza aproximadamente a las 6 de la tarde. Es decir, hoy a las 6 de la tarde aproximadamente empezó el día sábado, el Shabbat. Es tarde, el Génesis dice pues de tarde en tarde, ¿no? Entonces el día es de tarde en tarde. Entonces, con ese concepto, el sábado ya empezó el día viernes, hoy día a las 6 de la tarde. Ahora, eso dice la Biblia. Cuando comencé a investigar, igual que usted, mi hermana Lisbeth, la misma pregunta, o sea, ¿en qué momento se cambió? Entonces comencé a buscar las fuentes. Y la fuente principal que me pareció importante consultar fue la fuente católica, porque me había enterado de que quien cambió el día de reposo es la Iglesia Católica. Y entonces, me voy a la Iglesia Católica a investigar entonces, o sea, ¿cuáles fueron los argumentos para cambiar el día de reposo?
Y usted entra a la página web de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y usted lo que va a encontrar en la información de la página web de CatholicNet es lo siguiente. El día de reposo fue cambiado no por una cuestión bíblica. Eso dicen los católicos, ¿ah? Porque en la Iglesia Protestante nosotros enseñamos otra cosa, pero los católicos, los maestros católicos en CatholicNet dicen que no es bíblico ese cambio. El cambio del sábado al domingo se hace por la autoridad que tiene la Iglesia Católica y el Papa como representante o vicario de Cristo. O sea, es un tema de poder, ¿correcto? Nosotros, los católicos dicen, esta es la Iglesia, el Papa es el vicario de Cristo, ¿no? El representante de Cristo en la tierra, y entonces, muchísimos siglos atrás, se oficializó ese cambio. Desde el punto de vista religioso, la justificación es la autoridad de la Iglesia Católica. Los protestantes, más bien, hemos tratado de defender el domingo asumiendo algunos argumentos, como por ejemplo el hecho de que se congregaba los hermanos, nuestros hermanos de la iglesia primitiva se congregaban los días domingo, ¿no? El primer día de la semana. Entonces hemos tratado de explicar, pero no son argumentos válidos, digamos así. Y nosotros el domingo llega, ahora, ese es el tema religioso. Ahora, desde el punto de vista histórico, el día domingo es el día del sol, ¿no? En inglés, el día domingo es Sunday, que es el día del sol. Entonces, la religión pagana del Imperio Romano, su día de reposo, su día de descanso, era el día domingo. Entonces, desde el punto de vista, ahora hacemos un análisis económico, social, ¿no? Imagínese usted, ¿no? Que estamos haciendo negocios, ¿no? Negocios, acá hay negocios internacionales, por ejemplo. O sea, ¿qué pasaría si mañana tuviéramos un solo emperador, ¿no? En el mundo y diga, bueno, el día de reposo ahora va a ser miércoles y todo se cambia al miércoles? El miércoles nadie trabaja, ¿no? Entonces, la cantidad de negocios a nivel mundial, desde el punto de vista económico, tendría un impacto negativo en la economía. O sea, eso lo explican algunos estudiosos sobre este tema, ¿no? Este es un tema que obviamente estoy tratando de resumir, es una investigación que se hizo ya hace 10 años, pero el día de reposo, mi amada hermana, es el día sábado, ¿no? Eso es lo que dice las escrituras, ¿correcto? No estoy promoviendo, no estoy haciendo una promoción de que vayan, pero si me preguntan desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social y económico, en realidad la Biblia dice, lo que más nos interesa es la Biblia. La Biblia dice el sábado, ¿no? El sábado es el día de reposo. ¿Algún comentario más? ¿Alguna, Pastor, disculpe, alguna... Tal vez también pasa eso por motivo. Nuestro hermano se fue la señal de nuestro hermano José Alfredo. A ver, ¿y volvió? Ahí está, ahora sí. Pastor, yo digo que tal vez es por el motivo de las empresas, que la mayoría de las empresas descansan los domingos, pues. Entonces, tal vez por eso que es el único día que podemos rendir un día para el Señor. Claro, hay otras explicaciones, ¿no? que se esbozan para la justificación del día domingo, ¿no? No guardamos, por ejemplo, simplemente tomamos un día para poder descansar, ¿no? No es que guardemos como lo guarda el judío, ¿no? Sino que nosotros, ¿no? En el cristianismo, tenemos un día para dedicar al Señor, efectivamente. Entonces ese día ya es el domingo y bueno, no reviste una importancia para nosotros. Bueno, en realidad esta clase yo no pretendo
ahorita de argumentar nada porque cuando yo hice esta investigación sobre la pregunta de nuestra hermana Lisbeth Molina, ¿no? Y me fui hasta el hebreo, pues, ¿no? Me fui hasta el hebreo y en el hebreo, para la cosmovisión hebraica, el día sí es importante. O sea, para ellos, para la cosmovisión de la Biblia, en el contexto bíblico, para la cosmovisión del pueblo hebreo y para el tiempo en el que se da, el día sí es importante. Para nosotros, en el siglo XXI, donde digamos que nuestra fe está sustentada más en la gracia del Señor Jesucristo, no reviste para nosotros una importancia, ¿no?, de ese tipo. Entonces nosotros podemos, la licencia que podemos tener, yo creo que el Señor no va pues a molestarse porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y si en algún momento, en el tiempo, el Señor dice, ahora quiero que sea pues el día que es, yo estoy seguro que esto va a ser masivo, ¿no? Y no tendríamos por qué estar discutiendo si es sábado o domingo, peleándonos por el sábado o el domingo, ¿no? Entonces, el día que uno le dedica al Señor está bien. Para la cosmovisión judía es el sábado, porque para ellos sí es importante la fecha, ¿no? Y porque eso es lo que dice el texto bíblico. O sea, eso no lo puedo sacar. O sea, no lo puedo dejar de decir, aunque suene duro, real, pero es la verdad, ¿no? Entonces, en el texto bíblico y ya probablemente en algún momento tengamos pues para hacer una reunión específicamente para tratar este tema, ¿no? Y entonces discutir acerca de si es el domingo, por qué el domingo, el sábado, por qué el sábado, qué dice el texto, y poder... Pero interesante, mi hermana Lisbeth, su pregunta, ¿no? Y esas son las preguntas, pues, que causan los conflictos cognitivos, ¿no? Ayudan a este proceso. Y está bien, hermana, la felicito porque tiene una duda y la ha expresado correctamente, ¿no? Y esperamos que de alguna manera se haya aclarado con la respuesta, ¿no? Sí, pastor, gracias. Ok. Ya, mi hermana, sí, gracias, hermana, porque si no, después me van a excomulgar, hermana. Voy a terminar como en el año 1054. Bueno, entonces, vamos a pasar, si ya no hay otra pregunta, vamos a pasar a ver algunos videos y en base a esos videos vamos a poder revisar lo que fue la reforma, ¿no? ¿Quién fue Martín Lutero? Vamos a ver un video de Vite, vamos a ver en realidad varios videitos y vamos a ir comentando sobre esos videos, ¿ya? Contradictores y seguidores de esto. Esta es la fascinante historia de conversión a través. El concilio de Constanza de 1416. Cuando era un monje principiante, Martín Lutero comenzó a predicar de mala gana. Antes de la publicación de las 95. Bien, voy a compartir este videito. Mucha atención, por favor, porque vamos a conversar sobre este video, ¿ah? Pónganle atención. Y si hay alguna duda, apúntenlo, por favor. Vamos a ir deteniendo este videito. A ver ahí. Explosivos durante varios siglos, ya que este monje alemán no fue el primero en denunciar las acciones y las conductas poco bíblicas de la iglesia institucional. Pero el incendio que inició Lutero no permaneció cohesionado, debido a factores geográficos, políticos, sociales y económicos.
Hoy se cree que se generaron al menos 4 grandes reformas protestantes antes de que se cumplieran 100 años de la publicación de las 95 tesis. Luteranos, calvinistas o reformados, anabaptistas y anglicanos fueron las 4 ramas más importantes de la Reforma. En un principio, estos movimientos echaron raíces en Europa, principalmente en el centro y norte del continente. En este video te contaremos cómo surgió cada uno y cómo estos movimientos crearon el mapa protestante que conocemos hoy y del que quizás es parte. Aunque no existe un consenso generalizado sobre la evolución histórica del protestantismo, esta versión puede ser la más popular. 1. Luteranismo. Es posible considerar que la Iglesia Luterana nació el 31 de octubre de 1517, pero la verdad es que fue fundada casi 10 años después de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. El luteranismo influenció rápidamente en las altas esferas de la sociedad y gran parte de los principados alemanes adoptaron el luteranismo como su religión oficial. También la religión de Escandinavia y las regiones bálticas se convirtieron al luteranismo durante el siglo XVI. El luteranismo se ha mantenido muy cohesionado durante siglos, salvo algunos movimientos internos como el pietista en el siglo XVII y el avivamiento moravo en el siglo XVIII. 2. Calvinistas o reformados. Para comprender esta corriente protestante debemos estudiar a su primer personaje, Ulrico Zwinglio, un sacerdote católico que desarrolló su propia versión de la Reforma en la ciudad de Zúrich, en Suiza, paralelo al trabajo de Martín Lutero en Alemania. Y aunque Zwinglio se conoció personalmente con Martín Lutero, no pudieron ponerse de acuerdo en el tema de la Cena del Señor, lo que mantuvo a los dos movimientos separados. La Reforma se mantuvo independiente en Suiza, pero fue Juan Calvino quien le dio forma y consolidó su doctrina y teología. John Knox, influenciado por Calvino, llevó la Reforma a Escocia, su país de origen, e inició la Iglesia Presbiteriana. En el siglo XVI, el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania. Llegó a Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La emigración a Norteamérica llevó el calvinismo a los Estados Unidos, donde la mayor parte de colonos puritanos eran calvinistas. 3. Anabaptistas. El nombre anabaptista se refiere a rebautizar. Este nombre fue impuesto por los detractores del movimiento, ya que los anabaptistas consideraban el bautismo infantil como inválido. Los anabaptistas surgieron como una vertiente de la Reforma protestante del siglo XVI en Suiza, Austria, Alemania y Holanda. Fueron pioneros en plantear la separación entre Iglesia y Estado. Recurrieron al pacifismo en medio de un entorno muy violento, incluso contra ellos mismos. También promovieron la hermandad, el trabajo y la vida en comunidad. Aunque existieron anabaptistas revolucionarios y extremistas, se impuso la versión pacifista, principalmente organizada por Nemo Simons, de quien la mayoría de los anabaptistas de hoy toman su nombre al llamarse a sí mismos menonitas. 4. Anglicanos. En 1534, Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Ante la negativa del Papa ante esta solicitud, Enrique se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para así asegurar la anulación de su matrimonio. Con el tiempo y a pesar de las luchas internas, la Iglesia anglicana adoptó los principios de la Reforma. La Iglesia de Inglaterra se ha mantenido hasta nuestros días, pero dentro de sus filas se han gestado movimientos muy significativos. En 1609, desde su interior, se funda lo que hoy conocemos como las iglesias bautistas. En 1646, el movimiento cuáquero y en 1789, el movimiento episcopal. También, en 1750, se inicia la Iglesia Metodista, fundada por los hermanos John y Charles Wesley, junto a George Whitefield.
Con el tiempo, este movimiento se propagó rápidamente por los Estados Unidos, causando lo que hoy conocemos como el primer y segundo gran despertar. Estos avivamientos produjeron especialmente dentro del metodismo el movimiento de santidad, que a la postre sería la semilla del pentecostalismo y más adelante del movimiento carismático. A pesar de las aparentes divisiones, en su gran mayoría el protestantismo se mantiene unido, bajo algunos principios fundamentales como las 5 solas: solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo para la gloria de Dios, heredadas directamente de la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero la Reforma aún no ha llegado a su fin. Hoy, aproximadamente el 37% de los 2,2 mil millones de cristianos del mundo pertenecen a una denominación protestante, más de 800 millones en todo el mundo, lo que representa alrededor de un 11% de la población mundial, y crece significativamente en los 5 continentes, en países como Irán, China, India, o en regiones como Oriente Medio, Sudamérica o África, donde el protestantismo mantiene un crecimiento sin precedentes. ¿Y tú, qué piensas? ¿Tienes otra perspectiva sobre la evolución histórica del protestantismo? ¿Crees que el protestantismo seguirá creciendo en todo el mundo? Déjanos tus comentarios y suscríbete. Ok, mis amados hermanos. Bien, entonces creo que de alguna manera este video contribuye a ubicarnos, ¿no? Ahí está justamente el movimiento de santidad, y del movimiento de santidad es donde aparece pues este avivamiento de la calle Azusa, ¿no? En donde comienza el movimiento pentecostal. Y nosotros venimos de esa línea, ¿no? Como vemos, siempre ha habido una diferencia bastante marcadas en el desarrollo histórico de la iglesia, ¿no? No es la excepción el siglo XXI. Todavía estamos a partir del siglo XX, todavía seguimos en constante movimiento, ¿no? Históricamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, ¿puedo hablar? Por favor, adelante, mi hermano Enrique. Bien, bueno, más que una pregunta, era una reflexión sobre lo que usted mencionaba hace un momento, con respecto al tema del poder de la iglesia y el poder político. Y se decía que esto se ha podido comprobar a través de la historia. Es algo, hermano, hay algo, hermanos, que nosotros debemos entender cuando estudiamos este tema, porque estamos entrando en un terreno en el que si no tenemos la base histórica nos podemos perder fácilmente. En el siglo, a partir de la Reforma, hermanos, la Reforma es uno de los motores que empieza o que mueve la Edad Moderna. La Edad Media termina con varios eventos que empiezan a aparecer en el mundo. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizantino, la toma de Constantinopla, que era lo último que quedaba del antiguo Imperio Romano, ¿no? que desapareció. El descubrimiento de América, el choque de dos mundos, es otro de los motores. La aparición de la imprenta, porque todas estas ideas de Lutero, de Calvino y de todos esos reformadores no se hubieran difundido por el mundo si no hubiera sido gracias a la ayuda de la imprenta que llega a Europa de la mano de Juan Gutenberg. Y por último tenemos la aparición, pues, todo esto nos lleva a la aparición del Estado moderno. El Estado moderno, que luego será el Estado absolutista, tiene una regla. Dios le da el poder al rey. Había una frase que los españoles solían repetir, que decía Dios le da el poder al pueblo y el pueblo le da el poder al rey. Esa es la frase. Entonces, el poder del rey va a llegar a ser literalmente, va a llegar a ser un poder teocrático. Entonces, esa es la razón por la que los reyes no le rendían cuentas de lo que hacían absolutamente a nadie. Porque ellos decían, a mí me ha puesto Dios, mi poder es teocrático, es divino, ¿no? ¿Y quién coronaba al rey? Era el Papa. Por eso los reyes de Europa buscaban estar congraciados con el Papa, porque el Papa autorizaba o desautorizaba a un rey.
sea, el Papa tenía esa autoridad. Por eso, hermanos, es que siglos después, para el siglo XIX ya, para el siglo XIX, va a ser prácticamente algo, un espectáculo humillante ver a Napoleón Bonaparte coronarse solo delante del Papa. Y está la pintura, ustedes pueden buscar la pintura, la coronación de Napoleón. Napoleón se coloca la corona de emperador él solo y al Papa lo lleva para mirarlo. Y eso, hermanos, nosotros diramos, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso? Es que en ese contexto en el que el Papa siempre le colocaba la corona de emperador, el Papa elegía al rey, el Papa podía excomulgar al rey, como lo hace con Enrique VIII, que ahorita hemos visto, prácticamente es por fin el triunfo del poder secular sobre el poder de la Iglesia. Ahí se demuestra que ya la Iglesia Católica ha perdido el escenario geopolítico. Entonces, hermanos, esas cositas nosotros tenemos que siempre saber. Yo les recomiendo que lean un poquito sobre lo que fue el absolutismo y van a poder entender cuál era la forma de pensar de ellos, ¿no? Y cómo en el futuro la gente va a decir cómo es posible que el rey haga lo que quiera y solo con esa idea, ¿no? De que Dios le dé el poder. Y ahí viene lo que serán las revoluciones, como la Revolución Francesa. Entonces, ese es, pastor, lo que quería aportar. Gracias por tu aporte, mi hermano, porque lo que acabas de decir me da pie a mí para poder justamente ver el terrible error del ser humano cuando se aparta del camino de Dios, aún con todos los errores. Le decía. ¿Por qué le decía con todos los errores? Porque, por ejemplo, la Revolución Francesa es un claro ejemplo que cuando uno quiere hacer las cosas apartado de Dios, las consecuencias son nefastas. Voltaire, por ejemplo, uno de los precursores de la Revolución Francesa, pues finalmente ellos se separan de la iglesia, se separan. Es un movimiento que niega, ¿no? Niega total el acceso a la iglesia totalmente. ¿Y en qué termina la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es el final, el corolario de Guillotín, que es finalmente el último en ser guillotinado en su propio invento, ¿no? Nos lleva a crear la frase que dice, correrán ríos de sangre, ¿no? Porque eso es lo que ocurre en Francia. O sea, en Francia se llega a independizar, se forma la república, el ideal del pueblo sobre la monarquía, pero sin Dios el ser humano pierde el control total y Francia se convierte pues en esos ríos de sangre en que lo llevó cualquiera que hablaba en mal de la revolución a la guillotina, ¿no? O sea, si tú decías contra la revolución, simplemente te cortaban la cabeza. Entonces, ese es la lección que tenemos que sacar. Así que un gobierno que no tiene a Dios, sucedió con la Unión Soviética, sucedió con los movimientos socialistas, ¿correcto? Entonces, siempre va a caer en genocidios, en prácticas de crueldad, ¿no? Entonces, eso es, ¿por qué? Porque solo Dios permite que el ser humano aplaque ese instinto natural del hombre por estar en permanente conflicto, ¿no? Imagínese usted que les estoy mencionando geopolíticamente lo que está pasando en este momento en el mundo. O sea, en plena pandemia, mis amados hermanos, sus países están soportando los efectos de este virus devastador, donde ha habido millones de personas que están muriendo, ¿no? Y enfermas y que van a quedar con secuelas, pero los potencias están a punto ya están enfrentándose en una guerra. Ya hay escaramuzas, el acercamiento de un barco británico a la península de Crimea hace 3 días, ¿no? El disparo de las fuerzas rusas, disparos de advertencia para que se retire esta nave. Entonces, ya los tiempos nos están hablando acerca de que estamos pues en el advenimiento, ya la llegada de nuestro Señor, el cumplimiento profético. Pero ¿cómo el ser humano, estas élites de gobierno que no conocen a Dios, pueden estar pensando en una guerra en este momento donde esta pandemia está destruyendo a la humanidad? Vamos a ver, no tiene lógica. O sea, deberíamos unirnos, ¿no? como pueblos del mundo para luchar juntos por la pandemia. Y mire lo que sucede. La OTAN, esto es la práctica, pues una cosa es lo que nosotros estudiamos, pero hay que llevarlo a la práctica. Mire lo que está pasando en el mundo.
¿no? En vez de unirnos con las vacunas para poder salvar a la mayor cantidad de la humanidad, ellos están haciendo el negocio de las vacunas. La OTAN no quiere, ha denegado la licencia, ¿no? Para que se pueda aplicar las vacunas chinas y las vacunas rusas. ¿Me entiendes? O sea, en vez de unirnos por la situación a nivel mundial, que todos los hombres somos como hermanos, ¿no? Un canto de amistad, de buena vecindad. Había una canción que hablaba sobre el ser humano, ¿no? Ante esta circunstancia, el ser humano sin Dios, y ojo que no estamos hablando de naciones musulmanas, no estamos hablando, la OTAN es protestante prácticamente, ¿no? Los países europeos, Francia, principalmente Inglaterra, España, que es católica, ¿no? Entonces, estamos hablando de una iglesia cristiana en donde los intereses se está primando por encima de todo eso. Pero eso es justo, mis amados hermanos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que en este momento sea el momento propicio para otra reforma, hermanos? De repente, ¿no? Una reforma diferente, ¿no? O ya sea este es el momento propicio para que venga nuestro Señor y termine, ¿no? Termine todo este sistema de cosas, ¿correcto? Entonces, alguien, hermano José Alfredo. Sí, pastor, estaba viendo que hace poco también usted dijo algo de la calle Azusa, ¿no? Claro, ya no hay como ese entonces el pastor William Raymond, ¿no? que hizo un gran avivamiento en el Pentecostés, ¿no? Pentecostés, que, o sea, se buscaba con tanto anhelo la presencia del Espíritu Santo. Ya no hay tampoco ahora, no hay quien se levante así, ¿no? ¿Qué es lo que debería estar pasando? Creo yo, no sé, pero debería de haber un movimiento así, alguien que se levante como él también en esa manera, porque ya desde 1916 creo que es algo menos, por ahí que ya no hay. ¿No le parece, pastor? Seguramente, seguramente en algún lugar hay, ¿no? Hay estos movimientos se están gestando, ¿no? ¿Dónde, en qué momento va a haber un nuevo avivamiento? Yo creo que este sería el momento, ¿no? Para que apareciera uno antes de la llegada de nuestro Señor, porque por la situación, pero como le digo, lo que nos muestran los medios de comunicación más bien es un enfrentamiento. O sea, la humanidad, en vez de unirse, sigue habiendo robos, sigue habiendo muertes, ¿no? Asesinatos. Entonces, probablemente en algún momento, no lo sabemos, de repente ya se está gestando por allí algún movimiento, no lo sabemos, no hay forma de saberlo, estaremos atentos, ¿no? Para poder, pero principalmente, mi amado hermano, así como usted se ha dado cuenta, ¿no? En su comentario, ¿no? El hecho de que no haya implica una responsabilidad, porque si nosotros nos damos cuenta de que no hay, de repente el Señor está poniendo esa carga en nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que convertirse en ese movimiento de reforma, en esa rodilla doblada, en ese compartir con las personas que nos rodean, ¿no? Con las personas que están sufriendo, hermanos, porque quizás nosotros de alguna manera tenemos acceso a un trabajo, a un ingreso mensual, pero hoy día fui a comprar por aquí, por la avenida Universitaria, y vi mucha gente en la calle, en condiciones. Había un hombre que parecía un esquizofrénico, ¿no? Alguien que estaba mal, pero era un pobre, o sea, era una persona que está atravesando momentos difíciles. Me acerqué a él, pero yo pensé que estaba perdido, ¿no? Era una persona con el estado mental alterado, pero cuando le entrego, le digo que el Señor te bendiga, el Señor es el que te está dando, ¿no?
me comenzó a hablar. Primero parecía medio enajenado, pero de pronto comenzó a alabar a Dios y había otra persona, ¿no? O sea, una persona que está atravesando momentos difíciles. Entonces, este es el momento. La reforma que necesitamos es una reforma de amor, ¿no? Y eso no esperemos que alguien lo haga. Hagámoslo nosotros. O sea, nosotros tenemos que hacer esa reforma. Y seguramente en algún momento el Señor nos va a juntar, pero tenemos que hacerlo nosotros, o sea, todos nosotros, cada día, ¿no? Permanentemente. Esa es la idea. Bien, mi hermano José Alfredo, gracias por su intervención. Siempre usted ahí nos pone la base para poder informar algo, ¿no? A ver, vamos a ver el siguiente video, ¿no? Este siguiente video que es la historia de conversión de Martín Lutero. Vamos a ver cómo es que Martín Lutero se convierte, ¿no? Porque sin duda él es el personaje de la Reforma, ¿no? A través de la lectura de la Biblia que experimentó Martín Lutero. Martín Lutero dio sus primeros pasos en el ministerio como un fiel monje agustino. Posteriormente diría sobre este tiempo: fui un buen monje y cumplí las reglas de mi orden tan estrictamente que podría decir que si alguna vez un monje llegaba al cielo por su vida monástica, ese era yo. Todos mis hermanos en el monasterio que me conocieron bien lo respaldarían. Si hubiera seguido por más tiempo, me hubiera matado con vigilias, ayunos, lecturas y otras obras. La orden agustina era muy conocida por su disciplina. Los monjes descansaban y estudiaban en pequeñas habitaciones sin calefacción. Hacían votos de castidad, de obediencia y de pobreza. Todos debían participar en una misa diaria que empezaba a la 1 de la mañana, sesión que se realizaba 7 veces al día. Pero Lutero luchaba con crecientes sentimientos de duda y culpabilidad. Así que buscó en su religión y a sus líderes para que le ayudaran con su culpa. Entonces se volvió a los sacramentos de la iglesia, específicamente a la confesión. Pero la confesión se convirtió en un suplicio para Lutero y para sus confesores. El joven monje se confesaba frecuentemente, a veces a diario, y en ocasiones se tardaba hasta 6 horas en una sesión de confesión. Si la confesión no estaba resolviendo la culpa de Lutero, tampoco lo estaba logrando los ayunos. Posteriormente dijo sobre esto: ayuné casi hasta morir, porque una y otra vez estuve sin tomar una sola gota de agua o un bocado de alimento. Pero el contacto de Martín Lutero con las Sagradas Escrituras empezó a darle una salida de su angustia. Lutero formuló las preguntas correctas: ¿cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Y recibió las respuestas correctas. Leyendo al inicio de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo afirma que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Antes, Lutero entendía que la justicia de Dios mencionada en este versículo se refería a su justicia activa y vengadora que castiga a pecadores, y por eso odiaba la justicia de Dios. Pero mientras meditaba en este pasaje, en lo que posteriormente Lutero llamaría la experiencia de la torre, luchando con el significado del texto, escribió: yo no amaba, sí, odiaba al Dios justo que castiga a pecadores y en secreto, de forma blasfema, murmuraba continuamente contra él. Estaba enojado con Dios y dije, como si no fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley del Decálogo, sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el Evangelio, y a través de ese mismo Evangelio amenazándolos con su justicia e ira. Tal era mi furia y violencia por mi conciencia atribulada. De pronto, como si un rayo de luz divino hubiera alcanzado su oscuro corazón, Lutero comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida como un regalo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Luego dijo al respecto: al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe.
Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Lutero entendió que la justicia de Dios tenía dos dimensiones. Por un lado, se trataba de una cara que exige que los hombres fueran justos y que anunciaba un juicio, pero por otro lado, poseía también un rostro salvífico que actuaba en los seres humanos mediante la fe en Cristo. El descubrimiento de esa doctrina provocó en Lutero un cambio definitivo. Así fue que Lutero entendió que el hombre pecador no es salvo por sus buenas obras. Más bien la justicia de Cristo es imputada a los pecadores solo sobre la base de la fe. Lutero llamó a esto una justicia ajena, es decir, no del hombre. Dicha justicia viene de fuera de él y es dada libremente por Dios. Gracias a su entendimiento de esta verdad, la justificación que solamente por la fe, sola fide, se convirtió en la esencia de la Reforma, es decir, la materia misma del Evangelio. Según el propio Lutero, semejante experiencia lo liberó de la ansiedad del temor del pecado y lo llenó de paz y sosiego. Lutero predicó esta verdad en un sermón histórico llamado Las dos clases de justicia. En esta valiente exposición afirmó: A través de la fe en Cristo, por lo tanto, su justicia llega a ser nuestra justicia y todo lo que Él tiene llega a ser nuestro. Más bien, Él mismo llega a ser nuestro. Tal fe es llamada la justicia de Dios. Esta justicia que recibimos es la que sustituye la justicia original que perdimos en Adán. En este sermón, Lutero proclamó aquello que por 1000 años prácticamente había quedado en el olvido, el Evangelio de la gracia. ¿Y tú? ¿Ya tuviste una conversión basada en las Escrituras? Excelente, mis hermanos, ¿no? Excelente. Ahí tenemos la esencia del pensamiento de Lutero, ¿no? La justificación, ¿no? La justificación por la fe, que es el elemento que tenemos que considerar en cuanto a Martín Lutero, la salvación por la fe. Entonces, como él bien dice, y lo que a él le pasaba era justamente esa insatisfacción de él, ¿no? Ese reclamo que tiene hacia un Dios que se muestra pues con ira, ¿no? A ese Dios que nos muestra un lado fuerte y al que él, dada la condición de pecado del hombre, entonces, ¿cómo poder ver a otro elemento de Dios que sea más misericordioso, ¿no? Y él encuentra la respuesta, ¿no? En que es justamente esa justicia de Dios que se nos da por gracia en Jesucristo, y a eso es lo que activa en él absolutamente, miren, ayunos, vigilias, ¿no? Él era un hombre, un sacerdote, estamos hablando de un sacerdote católico, ¿no? Él era un sacerdote católico, agustiniano, ¿no? De la orden de San Agustín. Entonces, él hacía prácticas espirituales, ¿no? Como hasta ahora, o sea, ellos también hacen sus vigilias, sobre todo los agustinianos, ¿no? Sus ayunos, ¿no? Comienzan a hacer sus prácticas espirituales, ¿correcto? Y en la lectura bíblica es que Lutero encuentra, el Señor le revela este elemento de la justicia, ¿no? Por fe, de la salvación por gracia. Entonces, allí cambia la historia de la iglesia, ¿no? Y al siglo XXI, al año 2021, somos por tanto los hermanos separados. O sea, nos hemos separado. Hemos asumido la postura luterana, ¿correcto? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Qué les pareció a ver la conversión de Martín Lutero? ¿No? ¿Qué opina? ¿Cómo sabía usted esta historia? ¿Conocía usted esa historia? Pastor, sinceramente no la conocía, pero hay algo que sí puedo
algo resaltante, ¿no? Muchas veces con nosotros como cristianos estamos sin tal vez poder decirlo abiertamente, estamos enojados con el Señor. A mí me pasó una vez que no, yo un día me encontré en un momento muy crítico, se podría decir, en mi vida, ¿no? Que dije, Señor, yo no sé para qué me has llamado, porque creo que te equivocaste, algo así le dije, sinceramente, soy sincero. Entonces, eso fue ya hace como, va a ser para 3 años, ¿no? Entonces, porque yo estaba sirviendo al Señor, ¿no? Estaba sirviendo al Señor como hasta ahora lo vengo haciendo, pero sentía que no, como que no me escuchaba, ¿no? Algo así. Entonces, ahí es ahí cuando uno lee la palabra, como Martín Lutero, ¿no? Que ve en el Romanos, ¿no? Que la fe es por justicia, ¿no? Entonces, esa es la palabra la que nos hace volver nuevamente al camino correcto. No es el hombre muchas veces que nosotros quisiéramos que nos dé un consejo o algo, sino es la misma palabra de Dios la que nos hace otra vez recapacitar y nos hace centrarnos como verdaderamente como Él desea que estemos, ¿no? Y qué hermoso, porque justo yo recibí una palabra también de parte del Señor y fue la que otra vez me volvió otra vez a insertarme al camino. Que Señor, perdóname, le dije, pero no lo vuelvo a hacer. Y porque yo pensaba así, pues también. Y de ahí, más, como se dice, empecé a caminar ya más por fe. Sí. Muy bien, mi hermano. Y mire que su intervención nos hace reflexionar sobre el valor de la conversión de Lutero, ¿no? O sea, Lutero nos da, en este video, lo que nosotros podemos ver es la importancia de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu Torá, decía David, ¿no? El rey David decía así, lámpara es a mis pies, es la luz, ¿no? Es la luz. En realidad Lutero tiene, obviamente, no tiene, hay una revelación de Dios, pero la respuesta que él encuentra de Dios está en Romanos, está en un libro canonizado. Y usted puede saber la historia de la canonización, las discusiones, lo que uno desee, pero sin embargo va a tener claro que está Dios, ¿no? Que está la intervención divina allí. Entonces, la Biblia es la fuente de la sabiduría de Dios. O sea, allí en la palabra de Dios es donde, entonces cuando nosotros estemos, nuestro amado José Alfredo, como nos acaba de compartir, ¿no? Que eso, yo creo que ninguno de nosotros aquí puede decir que no ha pasado por esos momentos en su vida de cristiano, ¿no? Y si usted no lo ha tenido todavía, le aseguro que lo va a tener. O sea, todos hemos pasado por esos momentos, ¿no? Momentos de tribulación, de angustia, de incertidumbre, ¿no? Pero Lutero, ¿no? El video y la observación de nuestro hermano José Alfredo nos da la respuesta, ¿no? ¿Dónde tenemos que refugiarnos? Ayuno, oración, palabra de Dios. A leer la Biblia, hermanos, a leer la palabra de Dios, porque la respuesta está allí, está en la Biblia. Por eso que nosotros defendemos el texto bíblico. Nosotros somos los defensores del texto bíblico, ¿no? Podemos utilizar cualquier tipo de ciencia sobre el texto, pero lo que tenemos que defender es lo que está escrito allí, porque allí está el contenido de esa revelación que Dios quiere para nosotros. ¿Algún otro comentario, hermanos? Profesor, bueno, un aporte cuando se habla que Martín Lutero pues comenzó a estudiar la Biblia, a tener digamos esos estudios. Él era un estudioso, ¿no? Pero cuando uno lo busca de verdad, ¿no? Ser guiado por el Señor y el Espíritu de Dios te revela muchas cosas. Como dice en la palabra, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él estaba, digamos, oprimido, esclavizado con tantas creencias que al conocer la verdad que estaba en la palabra, pues espiritualmente logró una libertad para él, ¿no? Y en realidad es una verdad basada en la palabra.
Mi hermana Susana. Mire, qué interesante su intervención, porque efectivamente lo que tenemos aquí es varios elementos que considerar. El primero, que yo puedo ser un erudito. Martín Lutero no era una persona que era un estudioso, era un sacerdote de la orden de los agustinianos que sabía hebreo, sabía griego, entonces él sabía idiomas, por ejemplo. Entonces era una persona preparada. Pero como usted bien dice, o sea, yo puedo tener una gran preparación, ¿no? Pero si no está el Espíritu de Dios, entonces no voy a poder entender la palabra. Cuando él se refugia en las Escrituras, con el conocimiento que él tiene, él conoce los contextos, conoce el idioma, llega a ese nivel, ¿no? Pero llega a tener una relación especial con Dios. La Biblia se convierte en esa lámpara que es. Entonces eso nos lleva a nosotros también. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque a veces también tenemos el otro caso, ¿no? Los hermanos que no tienen nada de conocimiento y que solamente dicen, no, yo no voy a estudiar, no me interesa saber historia de la iglesia, no me interesa saber el hebreo, el griego, no lo necesito, no me interesa saber ir a un seminario, porque el Espíritu de Dios me va a mostrar a mí, ¿no? Y lamentablemente, cuando ha pasado eso, muchas veces terminamos pues haciendo doctrinas como la doctrina del escobazo, la doctrina de la prosperidad, la doctrina del agua del río Jordán, de la sandalia de Jesucristo, ¿no? Y terminamos. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio entre mi vida espiritual y la vida de estudio académico que necesita la iglesia, amados hermanos. Entonces, ese estudio es mañana, tarde y noche, es estudiar, es realmente estar estudiando la palabra. Hermana Elizabeth Moreno, adelante. Profesor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Muy importante es escudriñar la palabra de Dios, porque en estos últimos tiempos, donde que han salido muchas falsas doctrinas, pastor, que la gente está tan confundida porque escucha por acá, escucha por allá, y más que todo en las redes sociales. La gente ahora que está en pandemia, está en casa, y dice, vamos a buscar en que nos entretenemos, y sale un mensaje, ¿no? Pero muchas veces no es la verdad, pero la gente lo cree porque no sabe, pastor. Y entonces basándose a todo lo que escucha, dice que la fe viene por el oír la palabra. Entonces ellos tienen fe en lo que escuchan en las redes sociales. Pastor, y se están envenenando el corazón, el alma, porque ya empiezan a practicar. Por ejemplo, de la diosa madre, sabemos cuál es su doctrina. Los testigos de Jehová que ya llevan años tocando la puerta, que son cosas que debemos imitar. Eso, el buscar a la gente. Por ese lado, eso a mí me gustaría hacerlo. También hay la doctrina de la prosperidad y tantas cosas. La gente ya está practicando en su casa sin necesidad de aceptar a Cristo, o quizás ya aceptan a Cristo ahí en su casa, pero ya están siendo adoctrinados de una manera errónea. Y esto les está causando veneno mortal para sus vidas, porque empiezan ya a practicar, como le digo, lo que escuchan. Y nosotros que yo estoy convencida de que yo estoy en la verdad. Yo estoy convencida de que estoy en la verdad, pero me da mucha tristeza, pastor, de que nos quedamos, no sé si por miedo, no lo sé, pero yo ayer me fui al colegio de mi hija, me hicieron llamar, y en la esquina del colegio vi a 5 personas que estaban tomando. Uno estaba en un colchón viejo durmiendo, y había una pareja que estaba besando, tomando. Yo lo vi a media calle y dije, Dios mío, dame la cobertura. Yo me voy. Yo pienso, pastor, que cuando uno dispone su corazón y no le importa a lo que se afrenta, porque no nos vamos nosotros solos, sino Jesucristo va delante de nosotros.
Y yo le dije, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Me coloqué el protector facial porque lo tenía arriba. Y le dije, Espíritu Santo, ayúdame. Crucé la avenida y no sé cómo, yo sé que es el Señor. Levanté mis brazos y les dije, Cristo los ama, ¿qué hacen aquí? Él murió en la cruz por ustedes, ¿qué hacen acá tomando, perdiendo sus almas? Miren el lugar donde están, no se dan cuenta, abran sus ojos. Y empezó el Señor a usar mi boca. Este profesor, la pareja que se estaba besando, se pusieron de rodillas, botaron las botellas de aguardiente, se pusieron de rodillas y empezaron a llorar. Órame, órame, me dijeron. Y empecé, pastor, a tomar la autoridad y a oré, romper cadenas. Y el Espíritu Santo me guiaba a orar porque tuve la clase del miércoles con la pastora. Y empecé a orar que el Señor sane las heridas del alma, provocadas por sus papás de niños. Y fue maravilloso, pastor, porque empezaron a llorar. Finalmente me di cuenta que ellos eran cristianos, pero caídos. Y yo le dije, conociendo estás aquí, sálvate, tienes tiempo. Y estoy pensando ir a buscarlos, llevándoles comida. Entonces, pastor, Martín Lutero también tuvo un principio, un punto de partida. Tomó la decisión de querer saber más allá porque hubo conflictos en él. Hubo conflictos en él que le llevaron a tener un conflicto con Dios y se sintió en problemas porque él se puso a pensar, ¿cómo voy a tener yo un conflicto con Dios? Porque Dios es bueno, todo, y cómo yo puedo pensar que Dios es injusto, porque no estaba entendiendo la verdad. Cuando buscó esa verdad, escarbó esa verdad, se encontró con un tesoro tan grande y poderoso que él quiso mostrarlo, ¿no es cierto? Y gracias a él, nosotros ahora nos hemos podido diferenciar de lo que en la Iglesia Católica al principio practicaba, ¿no es cierto? Gracias a él hubo una, ¿cómo podría decir? Bueno, la reforma, que lo dice todo. Claro, y nosotros, pastor, ahora tenemos que defender esa causa. Tenemos que defender porque ahora ya no estamos como Martín Lutero luchando con unos cuantos. Ahora hay miles y miles de sectas. Y nos están dando, ¿cómo puedo decir? Nos están ganando, avanzan. Masas están yéndose a esas doctrinas. Y nosotros no esperemos plataformas, pastor. Yo pienso que hay que ir a buscarles en los mercados, en las plazas de los ríos, en los puentes. Allí están, pastor. Claro. Ese es mi aporte, pastor. Bien, gracias, hermana Elizabeth. Excelente, excelente, porque nos permite reflexionar, ¿no?, sobre el tema de Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero tiene una experiencia, y él quiere buscar la verdad. Hay un conflicto en él, y él encuentra la verdad en Romanos, ¿no? Principalmente en Romanos. Entonces, el Señor va a poner, pues, ¿no? Cada uno de nosotros va a poner esa carga, ¿no? Como a usted, por ejemplo, que el Señor puso el ir, ¿no? En ese momento, ¿no? Esa es una experiencia, pues. Esto es historia de la iglesia, ¿no? Las experiencias que ustedes están contando es parte de la historia de la iglesia, ¿no? Estamos estudiando a Martín Lutero, claro. Martín Lutero tuvo así como nuestro hermano José Alfredo, que nos compartió y nos dice, yo también en un momento difícil, ¿no? Renegué yo también en un momento de mi vida, cuando recién, antes de mi conversión, previo a mi conversión, yo también me enfrentaba con Dios, ¿no? Y le decía, tú eres responsable de lo que está pasando, ¿no? Le echaba la culpa a él, hasta que realmente en su palabra, la fe es la certeza de lo que esperas y el convencimiento de lo que no ves, por ejemplo. Para mí ese texto fue un texto clave. Por eso le decía, ¿no? Entonces esto nos ha pasado a todos nosotros. Le pasó a Martín Lutero. La diferencia es que el Señor permitió y escogió a Martín Lutero para encontrar en las Escrituras, y el día de hoy, como hemos visto en el video anterior, hermanos, 800 millones de personas en el mundo pertenecen a la iglesia protestante. Son 800 millones de personas.
¿no? 2.000 millones de cristianos en el mundo, ¿no? Obviamente nosotros no pertenecemos a ese 1.200 porque eso es la Iglesia Católica, ¿no? Pero después todos los otros grupos son protestantes. Entonces el 11%, si no me equivoco, de la población mundial, ¿no? Entonces estamos ante un hecho que el Señor ha permitido, ¿no? Pero Martín Lutero tiene este conflicto con el Señor, no comprendía y nos da la fórmula, como nuestra hermana Elizabeth también y nuestra hermana Susana también nos ha comentado. O sea, la fórmula es palabra de Dios, ayuno y oración, ¿correcto? Esa es la fórmula. Ayuno, oración, palabra de Dios, Espíritu Santo. O sea, ponernos en las manos del Espíritu Santo. Y esa es la forma. La revelación, pero también el conocimiento. Por eso les digo, siempre tenemos que pensar en conocimiento. ¿Por qué? Porque Martín Lutero no solamente recibe esta revelación, Martín Lutero escribe y publica 95 tesis, amados hermanos. 95 tesis. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de estas 95 tesis? A esa experiencia, claro, la única diferencia es que mi hermano José Alfredo y yo, por ejemplo, y seguramente alguno de ustedes que en algún momento nos contará sus experiencias del momento en que se enfrentaron a Dios, ¿no? Y que le echaron la culpa a Dios de sus problemas, ¿no? En algún momento seguramente nos van a compartir, pero la diferencia es que nosotros no hemos escrito todavía ninguna tesis, ¿no? Pero Martín Lutero escribió 95 tesis. Y el siguiente video nos va a hablar de esas tesis que Martín Lutero escribe. Que quemó en la hoguera a John Huss había suprimido el movimiento de reforma iniciado por John Wycliffe. Un siglo después, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, Martín Lutero, tomó la batuta de los reformadores. Así empezó la Reforma Protestante. En 1516, Alberto de Brandenburgo le pidió prestada una suma sustancial a los banqueros alemanes para comprarle al Papa León X el arzobispado de Mainz, a pesar de tener ya otros 2 obispados. Las dinastías poderosas tenían intereses creados para mantener a la Iglesia como un negocio familiar. El arzobispado de Mainz haría de Alberto el primado de Alemania, pero ocupar 3 obispados era irregular. Se necesitaba mucho dinero, pero Alberto sabía que el Papa lo necesitaba. El Papa autorizó a Alberto a vender indulgencias, que eran básicamente certificados de remisión de pecados con el objetivo de conseguir el dinero. La mitad del dinero iría al Papa para reconstruir la Catedral de San Pedro y el resto a Alberto para pagar el dinero del préstamo para sobornar al Papa. Pero un desconocido monje alemán llamado Martín Lutero había estado leyendo el Nuevo Testamento en griego y latín, recientemente traducido por Erasmo. Con estas lecturas, Lutero aprendió que Jesús ya había pagado el precio requerido para la salvación de la persona. Jesús era el Cordero de Dios, sacrificado en la cruz como nuestro sustituto. Había llevado sobre él toda la pena de nuestro pecado. No había nada que los seres humanos pudieran pagar para comprar la salvación. Todo lo que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados y recibir por fe la dádiva de Dios. Lutero se dio cuenta que la venta de indulgencias era explotar a las masas en nombre de la religión. Como sacerdote, Lutero era responsable de educar a su rebaño y protegerlo de los lobos voraces. En este caso, los lobos resultaban ser sus superiores, a quienes había hecho el voto de obedecer, pero también era un profesor con ciertas libertades académicas y podía publicar sus opiniones para el escrutinio de sus colegas y sus estudiantes. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Era una apelación al debate académico. Decía Lutero que la Iglesia estaba en un error
y que la venta de indulgencias era una explotación corrupta a las masas pobres. Su desafío fue tan sensacional que de inmediato se empezaron a hacer muchas copias de las tesis de Lutero. En diciembre de 1520 se le preguntó a Lutero si estaba dispuesto a comparecer ante el emperador Carlos para ser juzgado por herejía. John Huss, el reformador checo, y otros predecesores de Lutero habían sido quemados en la hoguera a pesar de que la iglesia les había asegurado un salvoconducto. A Lutero nunca se le dio tal seguridad. Sin embargo, aceptó asistir. Felizmente, Federico, duque de Sajonia y protector de Lutero, obtuvo el salvoconducto. Lutero enfrentó el juicio en la ciudad de Worms. Las autoridades intentaron intimidarlo para someterle y eliminar de plano la amenaza que significaba este pobre e insignificante monje. Ronald Bainton, biógrafo de Lutero, escribió esto sobre ese momento. La escena se presta para una descripción dramática. Allí estaba Carlos, heredero de una larga línea de soberanos católicos, de Maximiliano el Romántico, de Fernando el Católico, de Isabel la Ortodoxa, vástago de la casa de los Habsburgo, señor de Austria, Burgundia, los Países Bajos, España y Nápoles, sacro emperador romano, gobernando sobre un dominio más amplio que el de cualquiera, excepto el de Carlomagno, símbolo de las uniones medievales, encarnación de un linaje glorioso aunque en declive. Y allí estaba un monje sencillo, hijo de un minero, con nada que sostenerlo sino su propia fe en la palabra de Dios. Allí es donde se encontraron el pasado y el futuro. Algunos verían en este punto el principio de los tiempos modernos. Lo que le alumbraba a Lutero no era tanto que estaba en presencia de un emperador como este, sino que él y el emperador por igual estaban llamados a responder ante el Dios Todopoderoso. Lutero no estaba procurando ser un héroe. Estaba siendo obediente a su conciencia, de la cual afirmaba estaba sujeta a la palabra de Dios. Él no sabía que estaba inaugurando una nueva era, desatando un movimiento de grandes dimensiones. Así inició la Reforma Protestante, de la cual seguimos hablando 500 años después. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué impacto ha tenido la Reforma Protestante en tu fe? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Sus reflexiones, mis hermanos. Hay nuevos elementos en la historia que se viene contando, que venimos sabiendo de Lutero, ¿no es cierto? Profesor universitario, ¿no? Entonces era una persona preparada, el video añade el latín, ¿no? a su conocimiento de idiomas, obviamente sabía el hebreo también, ¿no? Entonces era una persona preparada, ¿cierto? ¿Qué reflexión podemos tener, hermanos, de esto que acaban ustedes de ver? Bueno, pues, sí. A ver, nuestra hermana Lida, permítale, hermano Alfredo, la palabra a nuestra hermana Lida, y luego continúa usted. Gracias. Bueno, profesor, yo diría de que un corazón sediento del Señor, con anhelo, con esas ansias de conocerlo más, pues está en condiciones y el Señor ve ello, ¿no? Y Dios puede usar de gran manera esa vida para que pues
haga esta tremenda obra, ¿no? De parte del Señor. Eso yo puedo ver en él y también en los demás hombres que estamos estudiando, ¿no? Eso, pastor. Bien, gracias, mi hermana Lida. Por supuesto, ¿no? Es una persona sedienta, como usted dice, ¿no? Una persona que quiere más. Y eso es algo importante. Por eso los felicito, mis hermanos, porque ustedes están con ese mismo hambre aquí. O sea, ustedes están aquí, ¿no? Están aquí porque yo también tengo, por supuesto, algún mérito, ¿no? En estar aquí. Pero ustedes fundamentalmente están aquí queriendo aprender, escudriñando las escrituras, tratando de recibir un conocimiento que permita afianzar lo que ustedes ya saben, ¿no? Como Lucas decía, ¿no? Para que sepas bien lo que se te ha enseñado, le decía Lucas, ¿no? En primer capítulo. Entonces, eso es importante, ese hambre que nosotros tenemos por conocer más acerca de la palabra de Dios. Adelante, mi hermano José Alfredo. Bien, pastor, lo que quería acotar un poquito, ¿no? Era que, como dice la Biblia, solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Vemos en el transcurso de la Biblia que muchos hombres preparados, ¿no? Así como Moisés, que era un hombre preparado, que había estudiado en las mejores universidades, se podría decir, de sus tiempos, ¿no? O como el apóstol Pablo, que fue instruido por el gran Gamaliel, ¿no? Entonces vemos que Dios usa a estos hombres, ¿no? En el transcurso que lo va preparando en el camino, para que con gran valentía uno pueda enfrentarse y defender la fe que profesamos, ¿no? De la fe en Cristo Jesús. Porque muchas veces nos vamos a encontrar con personas que nos van a querer ofender, tal vez, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber defender con la palabra lo que estamos nosotros predicando en ese momento, ¿no? Por eso tenemos que conocer bastante las escrituras, estudiarlo. Hace poco quisiera comentarle algo que me pasó, ¿no? Una dama, ¿no? De la iglesia donde yo congrego, ya no, se había ido a otra iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que ella dice, ¿no? Ahora sí he encontrado la verdad. Ahora sí, me dice, ahora sí estoy en un sitio verdadero. Vente conmigo, vente. Un momento, le dije, ¿qué has encontrado? ¿Es otra Biblia? Le dije yo. No, es la misma Biblia. Me dice, ¿en dónde has encontrado eso? En Romanos. Me dice, mira, y antes tú has leído en la iglesia que estábamos romanos. Y tú me dices que has encontrado ahí Romanos. Entonces tú cuando estabas en la iglesia no leías la Biblia, le digo. ¿Por qué la misma Biblia? Le digo. Esto está sucediendo con muchos cristianos, muchas personas que están en la iglesia que no están estudiando la palabra y muy fácilmente son llevados a otras corrientes. Eso es lo que Así es, mi hermano. Gracias, mi hermano José Alfredo. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces la preparación es importante, ¿no? Bien, pero ya el tiempo se nos viene encima. Aparte de Lutero, a quien le hemos dado bastante espacio para poder... Adelante, hermana Elizabeth. Pastor, debemos de prepararnos cada día más, esforzarnos en seguir mejorando nuestro conocimiento en cuanto a la palabra de Dios y en muchas más áreas también, y incentivar a los jóvenes que vienen después de nosotros, porque un día nosotros también vamos a ir. Animar a los niños, jóvenes, adolescentes a que se preparen. En la iglesia deberíamos incentivarlos. Muchas veces los jóvenes no pueden pagar sus estudios, pero se puede hacer una ofrenda de amor y pagarles mensualmente también sus estudios, para que la iglesia siempre tenga gente que defienda el evangelio, pastor. Amén, mi hermana. Como usted bien ha dicho, ¿no? Con amor, porque aquí estamos aprendiendo, amados hermanos, para dar amor. El conocimiento que estamos adquiriendo no es para enfrentarnos, hermanos, no es para pelear con nuestros hermanos, no es para mirar por encima del hombro a nuestros hermanos, porque Dios es tan grande que nuestro hermanito que no sabe ni leer ni escribir, Dios puede hablar a través de él. Así que nosotros no estamos aprendiendo aquí, no estamos aprendiendo para ser mejores
en el sentido de menospreciar a los demás. Estamos aprendiendo aquí para ser mejores, para agradar a Dios. Pero el trato con nuestros hermanos es el amor. Nosotros tenemos que ser esos hermanos que practican el amor. O sea, nosotros hablamos con amor, exhortamos con amor. Esa es la diferencia. Bien, antes que se nos pase, hermanos, yo quisiera mostrarles al otro reformador importante, a Juan Calvino, para poder ver a las dos principales figuras del protestantismo, ¿ya? Vamos a ir a Calvino. Sí, adelante. Hermana Marcia. Disculpe, pastor, solamente no quería, quería decir algo sobre Lutero, sobre el video que vi. Me impactó bastante sobre la vida de Lutero, vi su valentía y su defensa que dio. Es un ejemplo para nosotros, para poder defendernos. Y lo que más me impactó es que él comprendió la salvación por fe, que ya no tenía que hacer obras, sino que era todo por fe. Y fue un hombre valiente. Es un ejemplo para nosotros hoy en día. Gracias, pastor. Muy bien, mi hermana, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver una partecita de la mitad de este video, ¿ya? Para poder, a ver, un momento. Este peculiar intelectual francés deben reconocer la profunda influencia de sus escritos en el desarrollo del gobierno, la educación pública, la cultura y hasta en la economía. El énfasis en la gloria de Dios llevó a este hombre mucho más allá que cualquier otro reformador a un estudio profundo y cuidadoso de las Sagradas Escrituras que se siente hoy en los millones de seguidores de su teología. Bienvenidos a este resumen de la vida de Juan Calvino. Juan Calvino nació en 1509 en Noyon, Francia, ubicada a 100 kilómetros al noreste de París. Su padre, un abogado y administrador que trabajaba para el obispo católico, planeó una carrera en la iglesia para su hijo y para mediados de la década de 1520, Calvino se había convertido en un buen erudito. Hablaba latín, se destacó en filosofía, se capacitó para aprender el estudio intensivo de la teología en París. Un estudiante brillante. Sin embargo, su padre cambió de opinión y decidió que Juan debería alcanzar la grandeza en la ley. Juan obedeció y los siguientes años los pasó en la Universidad de Orleans, obteniendo distinción en un tema que no amaba. Durante estos años se sumergió en el humanismo renacentista, aprendió griego y leyó ampliamente los clásicos. Cuando el padre Calvino murió en 1531, el joven de 21 años fue liberado de la influencia dominante de su padre y se mudó a París para ir tras su pasión, el estudio de la literatura, especialmente de los clásicos. Posteriormente concluyó sus estudios y recibió su título de doctor en leyes en 1532. Ese mismo año, Calvino publicó su primer libro, un tratado de Clementia del filósofo romano Séneca. El libro, que fue la disertación doctoral de Calvino, revelaba su gran capacidad intelectual. De católico a protestante. Fue mientras estudiaba leyes que Calvino entró en contacto con la Reforma. La doctrina y las enseñanzas de Lutero llegaron hasta él y su vida dio un giro abrupto, aunque no se tiene registro de un momento o fecha exacta de su conversión. En 1533, Nicolas Cop, rector de la Universidad de París y amigo de Calvino, predicó un sermón, una súplica por una reforma sobre la base del Nuevo Testamento y un fuerte ataque contra los teólogos escolásticos del momento. Pero muchos se resistían a sus perspectivas protestantes, y Calvino, quien se cree le escribió el discurso a Cop, fue obligado a huir de París. Después de ser encarcelado por un tiempo, Calvino huyó a la propiedad de Louis Dutillet, un hombre rico que simpatizaba con la Reforma. Estando allí, tuvo la oportunidad de pasar 5 meses en la extensa biblioteca teológica de Dutillet. Ahí leyó la Biblia, junto con los escritos de los padres de la Iglesia, en especial los de Agustín. Después de un breve viaje a París y Orleans, Calvino se dirigió a Basilea, Suiza, y comenzó a escribir su obra más importante, Institución de la Religión Cristiana. Las instituciones.
La institución de la religión cristiana fue pensada como un manual elemental para aquellos que querían. Mis amados hermanos, los enlaces van a estar en el aula virtual, ahí van a estar todos los enlaces, además del PPT, donde está el resumen, ¿no? Está una síntesis de Calvino, de Lutero, del movimiento protestante, ¿no? Que es la sesión de hoy. Así que les invito a que lo revisen luego. Pero ya tenemos que terminar porque luego viene el otro grupo. Creo que inclusive están ya entrando los del otro curso. ¿Ya? Entonces vamos a orar para despedir y terminar esta sesión. Hermana Lisbeth, por favor, despídanos con una oración. Amén, pastor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permitiste de poder estudiar, Señor, para servirte, maravilloso Jesús, en excelencia, Padre Santo. Gracias por la vida de nuestro pastor, gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos y rogamos, Señor, que la próxima semana, Padre Santo, nos podamos reunir en tu gracia y tu misericordia y seguir preparándonos, Señor. Guarda nuestras vidas, cuida de nosotros y, Padre Santo, seas tú iluminándonos en todo lo que hagamos. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, Amén. pastor. Amén, mis amados hermanos. Bien.